SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, salario mínimo interprofesional a 1.000 euros. Mínimo el mileurismo. Acabamos de convocar la mesa de diálogo social para aumentar el salario mínimo interprofesional para este año y desde luego la fecha va a ser el 7 de febrero. Es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dando luz verde a lo que en principio está prepactado con la anterior subida del salario mínimo, llevar el SMI a los 1.000 euros. El hombre-mujer que menos cobre en España será mileurista. Este es el objetivo y a partir de ahí se abren múltiples cuestiones sobre si esto se puede, sobre si esto se debe hacer en este momento, porque hay muchas cuestiones e inconvenientes sobre la marcha y hay una contracuestión y es no si esto es demasiado, sino si esto es suficiente. Con los precios subiendo lo que están subiendo, el salario mínimo puede terminar, pese a esa subida, perdiendo poder adquisitivo. Alejandra de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hoy, de momento, lo que hay ya es una luz verde para comenzar esa negociación. Pues efectivamente, esta misma mañana la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que convocaba la mesa de diálogo social para el 7 de febrero para abordar la subida del salario mínimo de este 2022. Los sindicatos ya habían solicitado que convocase esta mesa para subir el salario mínimo, como bien decías, a los 1.000 euros. Además, solicitan que sea con carácter retroactivo, es decir, que esta subida se produzca desde enero de este mismo año, mientras que los empresarios consideran que no es el momento de subirlo. El objetivo es que para el año 2023, para el año que viene, el salario mínimo sea del 60% del salario medio en España, que ahora serían 1.063 euros mensuales. Actualmente, el salario mínimo está situado en 965 euros al mes en 14 pagas, después de la subida de 15 euros que hizo el Gobierno en septiembre del año pasado. Para que nos hagamos una idea, Javier, a principios del año pasado, a principios del 2021, el Gobierno y los agentes sociales elevaron el salario mínimo a 950 euros. Hace 5 años, en el 2017, era de 707 euros y hace 10 era 324 euros más bajo. Concretamente, era de 641 euros al mes. Hay una senda de pasado y unas dudas de futuro. La pregunta, desde el punto de vista de los sindicatos, no es si esto es demasiado, sino si esto es suficiente. La pregunta desde el punto de vista empresarial es si esto no es pasarse. Así que esas son las dos cuestiones. Desde el lado sindical, la última subida del SMI, el último año, fue una subida del 1,7%, cuando Pedro Sánchez anunciaba: nadie puede quedar atrás. Este es el compromiso del Gobierno de España. Por eso, la voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año y continuar avanzando así en el objetivo electoral, en el compromiso electoral de alcanzar en el año 2023, al final de la legislatura, el 60% del salario medio, que es en definitiva lo que nos marca la Carta de Derechos Sociales del Consejo Europeo. Pero esa pregunta desde el lado sindical es si esto no se quedó corto, porque la subida fue del 1,7%. Los precios han terminado subiendo un 2,5% este año. En el momento en que se cerró aquella subida, la cesta de la compra ya subía un 4,6%. El gas subía un 5%. La luz un 35% y la gasolina un 22%. Así que subir el salario mínimo un 1,7% en aquel momento era ya perder poder adquisitivo. Esto es la pregunta que ahora plantean los sindicatos. Si esto es suficiente o no. Y esta es la pregunta para los agentes sociales. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ¿es este punto de partida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. El Gobierno debería poner encima de la mesa los 1.000 euros a los que se comprometió en el mes de septiembre. Con carácter retroactivo desde el 1 de enero, creo que ese es un buen camino para poder cumplir en el año 23 con la subida de 1.063, o lo que es lo mismo, el 60% del salario medio. Y desde el punto de vista de comisiones obreras, ¿hacia dónde vamos? ¿Es suficiente esto? Unai Sordo, secretario general de comisiones, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Pues afrontamos la reunión con la expectativa de que sea una negociación corta y que cuanto antes el salario mínimo interprofesional para este año 2022
alcance nuestro objetivo, que son los 1.000 euros, en una línea de crecimiento hasta el final de la legislatura que lo sitúe en el 60% de la media salarial. Estos son los objetivos de Comisiones Obreras y además pensamos sinceramente que los datos avalan que la propuesta del salario mínimo que se ha producido en los últimos años no solo no ha conllevado una caída del empleo, sino que ha propiciado que hayamos salido de esta crisis generando más empleo que nunca, con mayor rapidez que nunca y con mejores cotizaciones sociales que nunca. Ayer conocíamos el dato de que las cotizaciones sociales en el 2021 han superado un 6% las que había en el año 2019, antes de la pandemia. Por tanto, toda esta mejora de las cotizaciones y la recuperación del empleo a través de los ERTE ha sido compatible con una intensa subida del salario mínimo interprofesional hasta los 965 euros, viniendo desde los 707, y esto hace que sea muy necesario continuar con esa senda de crecimiento para que nadie en España cobre menos de 1.000 euros cada mes. Es la posición sindical. ¿Es esto suficiente? Porque la posición empresarial es si esto es demasiado, si muchas empresas pueden permitirse tener nóminas de 1.000 euros. Y ese es el argumento en contra que ha mostrado el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Nosotros pensamos que en estos momentos que estamos en la recuperación del empleo no es el momento de hablar del salario mínimo, lo hemos dicho ampliamente, así como firmamos la subida del salario mínimo anteriormente. Es decir, pensamos que no es el momento. Y el salario mínimo también es verdad que tiene ciertas cosas que habría que revisar, ¿no? Es decir, bueno, primero que se habla de las empresas, ¿no? La mayoría de las empresas que tienen convenio colectivo, la mayoría están por encima del salario mínimo, es decir, normalmente. Es decir, realmente yo creo que en los convenios que desde luego nosotros firmamos, el salario mínimo se dará, pero no se da en tantos convenios. Y luego esta es ahora mismo la cuestión: ¿es demasiado? ¿Es suficiente? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer de ahora en adelante? Mileurismo mínimo en España después de la senda de pasado que acumulamos. Porque España ha comenzado a subir el salario mínimo realmente y de manera efectiva y contundente desde el año 2018. Desde los años 2008 hasta 2016-17, ese salario estuvo prácticamente estanco. En 2008 eran 600 euros. En el año 2017 llegaba a los 655. Apenas parado, apenas estancado, hasta el punto de que aquello provocó la protesta de los trabajadores. Y después llegó el empujón del pasado año. La última subida, la del año pasado, fue de 15 euros y nos llevó hasta los 965. Hubo una propuesta de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo y daba una horquilla entre 12 y 19 euros. Finalmente se optó por los 15. Y con la subida del año pasado y las acumuladas desde 2019, el SMI ha subido en total 229 euros. Si ahora ese salario se lleva hasta los 1.049 o 1.063, esa subida acumulada va a ser del 42,5% en apenas 7 años. Así que la senda de pasado plantea ahora la pregunta de si esa inercia puede o no continuar. Y a todo esto hay que sumar un segundo problema, y es este momento. En este momento los precios están subiendo y alguien ha de cargar con esto. Si suben los salarios como suben los precios, entramos en una espiral inflacionista. Así que ahora mismo la pregunta que se están planteando gobiernos y muchos agentes sociales es si este es el momento de hacer lo que Biden decía, el pay them more, de pagar más. Remember, you're asking me, and I'm not being critical, y'all, I really mean this. It was legitimate questions you're asking me. Asking me, well, you know, guess what? Employers can't find workers. I said, yeah, pay them more. Pay them more era una reivindicación justa que probablemente sigue siéndolo a día de hoy, pero que plantea la pregunta de si es una reivindicación oportuna a día de hoy, en un momento en el que los precios están disparados
incrementar nóminas y subir salarios mínimos al mismo nivel puede provocarnos ese golpe inflacionista? Hoy estas son las preguntas. Y buscamos respuesta con el profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia, Adrián Todolí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Hay una pregunta de tempo ahora, y es si con los precios subiendo ahora como están, una subida de salarios, de salario mínimo, puede generar ese efecto de doble vuelta. ¿Podemos tener una espiral de precios que suben, salario mínimo que sube, precios que suben más, salarios que suben más? ¿Podemos entrar en efectos de segunda vuelta? Bueno, precisamente porque ha estado congelado el salario mínimo durante muchos años, puede haber margen de beneficios por parte de las empresas para que ese aumento del salario mínimo no acabe en aumento de precios, porque no es automático. Es decir, si estamos en un mercado de competencia y hay suficiente competencia, las empresas que tienen beneficios pueden no trasladarlo, ¿no?, a los usuarios, y por tanto, efectivamente, no habría en ningún caso inflación de segunda vuelta si se da esta circunstancia. La otra es que lo que está provocando esta primera vuelta de inflación son los sectores, los precios de la electricidad, son industrias donde sí que tienen su convenio colectivo y que no les va a afectar, porque si efectivamente la inflación de primera vuelta, la que estamos sufriendo ahora, estuviera afectando a empresas que ya estuvieran pagando el salario mínimo, claro, eso sería como hacerle un doble golpe. Por un lado, van a tener que pagar más costes porque esa inflación les afecta a ellos, pero es que además tendrían el aumento de costes del salario. Pero no parece que sea el caso, porque las empresas que están sufriendo ese aumento de costes porque aumenta la inflación son empresas industriales que normalmente ya tienen un convenio colectivo que ya está pagando por encima del salario mínimo y que el aumento del salario mínimo no les va a afectar. El otro argumento que se ha jugado hasta ahora es: esto puede frenar la creación de empleo. Ese ha sido el argumento que ha jugado fundamentalmente COE y la patronal. ¿Una subida hasta 1.000 euros puede frenar la creación de empleo? Bueno, la cuestión es que por ahora, como estamos viendo los datos, la realidad es que empíricamente no está claro que esto vaya a pasar. De hecho, hay bastantes estudios que indican que efectivamente no tiene efectos en la creación de empleo. Y aquí en España, ha habido algunos estudios, pero no tenemos tampoco una base de datos, como por ejemplo sí que pasa en Alemania, que se hacen estudios sistemáticos de qué ocurre. Entonces, ¿es posible que esto ocurra? Bueno, podría ser. Lo que estamos viendo es que el empleo sigue aumentando, es decir, el hecho de que se haya aumentado en estos últimos años no ha frenado por la recuperación y, de hecho, la creación de empleo. Hay una última clave en todo esto. La primera es si era suficiente, la otra es si esto puede generar efectos perversos y si esto puede frenar o no el paro. Hay una última cuestión, y es si todo esto es sostenible. ¿Todo esto es sostenible? Llevar el salario mínimo a 1.000 euros este año y a 1.063 el que viene supone una subida del 45% prácticamente en 6-7 años. ¿Es sostenible esa subida? Aquí hay que tener en cuenta, sobre todo, a quién se le aplica el salario mínimo. Y esto es importante porque pensemos que, sobre todo, antes de la reforma laboral de 2012, el 85% de trabajadores se les aplicaba un convenio colectivo que, de hecho, tenía salarios muy por encima del salario mínimo. Claro, por razones, de la caída de la ultraactividad principalmente, por eliminaciones en la reforma laboral, esto provocó que actualmente estamos hablando de que solo el 65% de los trabajadores están cubiertos por un convenio colectivo. Entonces, por eso hay más trabajadores que necesitan el aumento o que ven reflejado en su nómina el aumento del salario mínimo. ¿Con esto qué quiero decir? Que antes de 2012, muchísimos trabajadores cobraban más del salario mínimo y esto era sostenible y era admisible, solo que perdieron ese salario a través de la devaluación salarial, precisamente porque su convenio colectivo decayó porque desapareció la ultraactividad. Entonces, con esto lo único que quiero decir es que ya antes muchos trabajadores cobraban mucho más que ahora y eso era sostenible y se mantenía. Ahora lo único es que en vez de con convenios colectivos se está haciendo con el salario mínimo, pero eso no quiere decir que antes
sobre todo pues eso, en épocas de 2005, 2004, 2003, eran trabajadores que ya estaban cobrando mucho más, solo que han perdido poder adquisitivo durante todos estos años y ahora se les está devolviendo a como estaban hace 15 años. Pues profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universitat de Valencia, Adrián Todolí, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hoy esta es la clave económica. Se puede, se debe y luego está el fenomenal lío político que cada vez que hay una cuestión de mercado laboral sobre la mesa generan los ministerios de Trabajo y de Economía. Esta mañana, antes de que se anunciara nada, el Ministerio de Economía decía: Nadia Calviño, ya se está contactando, ya se ha establecido el contacto y ya se está negociando, decía la vicepresidenta primera. Ya estamos dialogando con los agentes sociales para ver cuál es su posición con respecto a el alza del salario mínimo interprofesional en 2022. Tenemos un objetivo solo claro, para ser desmentida horas después, cuando la otra vicepresidenta, Yolanda Díaz, decía: no ya, vamos a empezar a partir del 7. Acabamos de convocar la mesa de diálogo social para aumentar el salario mínimo interprofesional para este año y desde luego la fecha va a ser el 7 de febrero. Por tanto, en la lógica en la que venimos trabajando... En fin, que una vez más, la cuestión económica es fundamental y las estridencias y los ruidos políticos parecen seguir sobrando. Insisto, en una cuestión en la que los trabajadores... han peleado y en la que los trabajadores están extraordinariamente sensibles y extraordinariamente pendientes. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.